¿Qué tienen en común un pastor de ovejas y un gigante guerrero que aterrorizaba a todo un ejército? ¿Por qué una de las historias más famosas de la Biblia sigue inspirando a millones de personas después de miles de años? Hoy conoceremos la increíble historia de David y Goliat, una batalla que parecía imposible de ganar, pero que terminó cambiando la historia de Israel para siempre. Todo comenzó durante una época de guerra. Los filisteos y los israelitas eran enemigos constantes. Ambos ejércitos se encontraban frente a frente en el valle de Ela. De un lado estaban los soldados de Israel. Del otro lado estaban los filisteos. Durante días observaron a sus enemigos desde la distancia. Nadie se atrevía a atacar primero. Pero entonces apareció un hombre que hizo temblar a todo Israel. Su nombre era Goliat. La Biblia lo describe como un gigante. Su altura impresionaba a cualquiera que lo viera. Llevaba una armadura enorme de bronce. Su casco brillaba bajo el sol. Su lanza parecía el tronco de un árbol. Su escudo era tan pesado que otro hombre caminaba delante de él, cargándolo. Cada mañana y cada tarde salía al campo de batalla, y cada vez lanzaba el mismo desafío. ¿Por qué han venido a la guerra? Elijan un hombre para pelear contra mí. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. El problema era que nadie quería enfrentarlo, ni siquiera el rey Saúl. Todos tenían miedo. Durante 40 días completos, Goliat se burló de Israel. Durante 40 días, nadie respondió. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre. Su nombre era David. Era el menor de 8 hermanos, no era soldado, no tenía armadura, no tenía experiencia militar. Simplemente cuidaba ovejas. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército. David obedeció, tomó los alimentos y emprendió el camino. Cuando llegó al campamento, escuchó algo sorprendente. Goliat estaba lanzando nuevamente su desafío. David observó cómo el gigante insultaba a Israel y se burlaba del Dios de su pueblo. Lo que más le sorprendió fue el miedo de los soldados. Todos retrocedían, todos evitaban enfrentarlo. Entonces David preguntó: ¿quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Los soldados se sorprendieron. ¿Cómo podía hablar así un muchacho? Su hermano mayor incluso se molestó. Pensó que David solo había venido por curiosidad. Pero David estaba viendo algo que otros no veían. Todos estaban concentrados en el tamaño del gigante. David estaba concentrado en el tamaño de Dios. Las palabras de David llegaron hasta el rey Saúl. Entonces el rey ordenó que lo trajeran. Cuando David estuvo frente a Saúl, dijo algo increíble: «No se preocupe nadie por este filisteo, yo iré y pelearé contra él». Saúl quedó sorprendido. David era apenas un joven. Goliat había sido guerrero desde su juventud. Parecía una misión imposible, pero David respondió: «Cuando cuidaba las ovejas de miles, padre, venían leones y osos para llevárselas. Yo iba tras ellos, las rescataba y los derrotaba. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este gigante». Saúl finalmente aceptó. Intentó vestir a David con una armadura. Le puso casco, le puso espada, le puso protección. Pero David apenas podía caminar. Nunca había usado esas cosas, así que se quitó toda la armadura. Tomó únicamente su bastón, su honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo. Eso fue todo. Mientras tanto, Goliat observó que alguien se acercaba.
Cuando vio que era un muchacho, comenzó a burlarse. Se sintió insultado. Esperaba enfrentarse a un guerrero, no a un pastor. Entonces gritó: ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Ubrani comenzó a maldecir a David. Pero David respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. De todos observaban el ejército filisteo, el ejército israelita, el rey, los hermanos de David. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Un muchacho sin armadura enfrentando al guerrero más temido de la región. Entonces comenzó la batalla. Goliat avanzó. David corrió hacia él. No retrocedió, no dudó. Corrió directamente hacia el gigante, metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la colocó en la honda, giró la cuerda y lanzó. La piedra salió disparada con una velocidad impresionante. Atravesó el aire y golpeó a Goliat justo en la frente. El gigante quedó inmóvil. Por un instante todo quedó en silencio, y entonces ocurrió lo impensable. Goliat cayó al suelo. El gigante había sido derrotado. David corrió hacia él, tomó su propia espada y confirmó la victoria. Cuando los filisteos vieron caer a su campeón, entraron en pánico. Comenzaron a huir. El ejército de Israel recuperó el valor. Los soldados, que antes tenían miedo, ahora avanzaban con confianza. Persiguieron a los filisteos y obtuvieron una gran victoria. Pero la historia de David y Goliat no trata solamente de una batalla. Por eso ha sobrevivido durante miles de años. La verdadera enseñanza está en lo que representa. Goliat representa esos problemas que parecen imposibles, esas dificultades que parecen demasiado grandes, esas situaciones que hacen que las personas pierdan la esperanza. Todos enfrentamos gigantes. Para algunos es el miedo, para otros es la pobreza, para otros es una enfermedad, para otros son las deudas, para otros son los problemas familiares. Todos tenemos gigantes y muchas veces actuamos como el ejército de Israel. Observamos el problema, calculamos el riesgo y decidimos rendirnos antes de intentarlo. David hizo algo diferente. No ignoró el problema. No fingió que el gigante era pequeño. Simplemente entendió que había algo más grande que el gigante. Su fe, su confianza, su determinación, su relación con Dios. Otra gran lección es que Dios preparó a David mucho antes de la batalla. La victoria comenzó cuando cuidaba ovejas, cuando enfrentó leones, cuando enfrentó osos, cuando nadie lo veía. Muchas personas quieren las grandes victorias, pero no quieren los pequeños entrenamientos que vienen antes. David no apareció listo por casualidad, fue preparado durante años. Las pequeñas batallas lo prepararon para la gran batalla, y eso también ocurre en la vida. Las dificultades que enfrentamos hoy muchas veces son preparación para desafíos mayores mañana. David también nos enseña algo importante sobre la confianza. No intentó ser otra persona. No peleó como Saúl. No usó la armadura del rey. Peleó usando aquello que conocía. Usó la herramienta que había practicado durante años, la honda. Eso nos recuerda que muchas veces intentamos copiar a otros cuando deberíamos desarrollar nuestras propias fortalezas. La verdadera confianza nace cuando conoces tus habilidades y aprendes a utilizarlas. La historia termina con una gran victoria, pero también marca el comienzo de algo mucho más grande. Ese joven pastor algún día se convertiría en rey.
Ese muchacho que derrotó al gigante sería recordado durante generaciones, y su historia se convertiría en una de las más conocidas de toda la Biblia, porque demuestra que el valor puede vencer al miedo, que la fe puede vencer la duda, y que lo imposible puede convertirse en realidad. Cada vez que alguien habla de enfrentar un gigante en su vida, está recordando a David. Cada vez que alguien decide seguir adelante cuando todos se rinden, está siguiendo el ejemplo de David. Y cada vez que una persona encuentra la valentía para enfrentar aquello que parece imposible, la historia vuelve a repetirse. Porque los gigantes cambian, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, pero el valor, la fe y la determinación siguen teniendo el poder de cambiar la historia. Y esa es la razón por la que miles de años después seguimos hablando de David y Goliat.